Hola a todos, muy buenos días. El día de hoy tengo un pregrabado sobre un tema que yo diría que es muy importante para Latinoamérica y es que la libertad avanza, que es además el nombre del movimiento político que está apoyando a Javier Milei en la Argentina. Eh, Estos días he estado esperando que haya, digamos, que se asiente la información sobre lo que finalmente sucedió en la Argentina con el triunfo de Javier Milei. Y hoy les quiero hacer una especie de explicación resumen de qué es lo que ha sucedido en la Argentina y por qué Javier Milei gana las elecciones, por qué la libertad avanza, gana las elecciones y por qué la alternativa del capitalismo liberal, el capitalismo de libre mercado, está ganando en la Argentina. Para los que no tienen, digamos, conciencia de lo que ha pasado en Latinoamérica durante todos estos siglos desde la independencia, pues Argentina llegó a ser uno de los países más ricos del mundo, fue una nación rica, desarrollada, un país referente culturalmente, uno de los dos países que culturalmente ha mandado la parada en Latinoamérica, el otro es México. Argentina tuvo industria fonográfica, industria editorial muy grande. Y como dato curioso, hay que destacar que Cien años de soledad lo publicaron por primera vez en Argentina. Gracias a que los argentinos tenían poder adquisitivo y suficiente cultura para imprimir libros, comprarlos y leerlos. Eso benefició a nuestro propio premio Nobel de Literatura García Márquez. Argentina nos dio a Carlos Gardel, quien en un trágico accidente murió en la ciudad de Medellín en el año de 1936. Y por el cual pues obviamente conservamos la tradición del tango en la ciudad de Medellín. Pero Argentina, después de su gran auge económico, eh, fue decayendo. Y fue decayendo porque políticas peronistas, políticas socialistas de finales del siglo, de mediados del siglo XX, fueron acabando con su riqueza. Pero el origen de la riqueza de Argentina se encuentra en uno de sus fundadores, de uno de de las personas más importantes de la historia de Argentina, Juan Bautista Alberdi. Esta persona que les estoy compartiendo aquí en pantalla en un segundo, Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi fue un liberal, pensador, político, exiliado durante muchos años, argentino, y se exilió porque el dictador Rosas, pues obviamente no lo quería mucho en la Argentina. A Juan Bautista Alberdi se le debe la inspiración de la Constitución de 1853 de Argentina, que es la constitución a la que digamos, que se le debe el desarrollo económico de la Argentina, que luego termina con el ciclo del peronismo, con el ciclo del nacionalsocialismo. Los peronistas son nacionalsocialistas, dicho por el mismo Perón. Si no me creen, busquen las declaraciones de Juan Domingo Perón en YouTube, ahí está. Y ese ciclo termina y empieza Argentina a arruinarse lentamente, a incrementar y hablar sobre la trampa de la justicia social, y hablar, incrementar los planes sociales. Y personajes como Eva Perón, absolutamente opulentos, pero hablando de los descamisados y todo lo demás. Ese discurso de izquierda embadurnado y completamente empalagoso, de populismo, es esa tragedia permanente que vimos en América Latina de las promesas falsas, de las mentiras, mientras los políticos se llenan los bolsillos y la gente se empobrece. Y lo que ha terminado de suceder en Argentina es simplemente que Javier Milei gana las elecciones PASO, que para este que están viendo aquí en pantalla es Javier Milei. ¿Qué son las elecciones PASO en Argentina? Son las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias.
unas elecciones previas que hay en la Argentina, en donde se miden los candidatos. Bueno, el resultado de las elecciones es el siguiente, para que lo veamos en un mapa resumen. Esto que ustedes ven aquí en morado es el triunfo de Javier Milei, 7 millones de votos. Em, es casi toda la República Argentina. Y Patricia Bullrich queda de segunda con el 17%. Y ustedes se preguntarán cuál es la importancia de esto en Latinoamérica. La primera es que los argentinos por lo menos conservan una memoria de que fueron un país rico, próspero. Es un país en el que todavía hay muchos restos de ese desarrollo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que el peronismo no logró acabar por completo, pero que definitivamente ha llegado a su fin. El siglo de la progresía, el siglo de los nacionalsocialismos y el siglo de los internacionalsocialismos está llegando a su fin, está completamente agotado, una ideología completamente decadente y regresa finalmente el liberalismo económico, el liberalismo de las ideas, el liberalismo de la apertura intelectual, el liberalismo de la apertura económica, no de la apertura económica de César Gaviria. Yo estoy hablando de la apertura económica, es de abrir los mercados internamente a las personas, no de abrirles los mercados externamente a las élites internacionales, pero cerrándolos internamente a los ciudadanos colombianos o a los ciudadanos de los países correspondientes, que eso ha pasado en Colombia. Es muy importante destacar que Javier Milei gana estas elecciones, que la libertad avanza, gana las elecciones. Habrá que ver qué pasa en octubre. Pero yo les quiero mostrar un gráfico que es muy diciente de lo que pasa en la Argentina. Esta es la evolución de la devaluación del peso argentino, esta que ustedes ven aquí. Este es el año 2005. Y miren lo que pasa. El dólar se dispara sin importar qué haga el gobierno. ¿Por qué? Porque los gobiernos populistas lo que hacen es gastar, 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 imprimir dinero pensando que el dinero es la riqueza, no, el dinero es simplemente una representación de valor. Y el papel moneda, mientras más se imprime, más se infla, es decir, la unidad monetaria pierde más dinero. Eso es una verdad sumamente obvia que lamentablemente no se explica ni en los colegios, ni en las universidades, ni nada, ni en ninguno de estos lugares. Entonces, en países como Colombia, en países como Argentina, en países como Venezuela, que estamos viendo el final del Partido Unista Socialista de Venezuela, el PSV, eh, los venezolanos con toda esa hambre, con todas esas necesidades, pues esto mismo que le está pasando a los argentinos, le ha pasado a Venezuela. En Venezuela han cambiado de moneda yo no sé cuántas veces en los últimos 20 años y siempre terminan en lo mismo. Y la razón es muy sencilla, es porque los gobiernos de izquierda detestan la propiedad privada, detestan el emprendimiento, aumentan las regulaciones, nacionalizan empresas y sectores en donde no deben estar metidos por ningún motivo y le manosean la economía hasta el punto en el que solamente los amigos de ellos se benefician de ciertos negocios como los recursos naturales. Pero son tan malos administrando y son tan malos tomando decisiones financieras, decisiones económicas, que incluso empresas como PDVSA quedan arruinadas porque cuando la ganancia se vuelve una palabra sucia, cuando se vuelve una palabra inmoral, cuando tener rentabilidad se vuelve una palabra inmoral, simplemente los negocios decaen. En Argentina el proceso ha sido muy similar. No hay ciertas diferencias, obviamente, pero los argentinos han padecido
hiperinflaciones sin guerra y dictaduras y una serie de problemas derivados de una actitud de la trampa de la justicia social. Javier Milei lo ha dicho muchas veces, yo lo he dicho muchas veces, y entre los liberales sabemos que la justicia social es una trampa, es un fraude para engañar personas a las cuales se les cierra toda posibilidad de progreso por sí mismas, pero se les prometen subsidios con una economía que no es capaz de pagar impuestos, simplemente porque en una economía socialista el emprendimiento, las empresas y los impuestos son malas palabras, son odiadas. Y por eso es que Petro no fue al Congreso de la ANDI, simplemente porque los industriales para él son los enemigos del pueblo. Pero eso sí, cuando se trata de repartir dinero a sus amigos, ahí sí le gustan los impuestos. Entonces, es esa contradicción entre una economía que no crece, que no se deja crecer, y la necesidad ideológica de repartir lo que no crece por ningún lado. Entonces, ese es básicamente el fundamento por el cual Argentina se hunde en una crisis. Esa es la razón por la cual Colombia va a terminar un día en una crisis, esa es la razón por la cual Venezuela terminó un día en una crisis, pero es la razón por la que en un país como Argentina, también que recupera la cordura lentamente y se hace pedagogía porque se puede, un tipo como Javier Milei y los liberales que llevan en ese proceso de unos 20 años explicando el modelo económico de cómo salimos de la olla económica, pues finalmente producen un candidato viable en unas elecciones que se llama Javier Milei. Javier Milei es profesor y ha participado en muchos foros, es un hombre ampliamente conocido en la Argentina. En Colombia, obviamente, lo van a vilipendiar y van a hablar mal y que la extrema derecha y que el fascismo, miren, Javier Milei es muchas cosas, pero no es un socialista y el fascismo es un tipo de socialismo, es el nacionalsocialismo. Y precisamente el socialismo que arruinó a la Argentina es el nacionalsocialismo de los peronistas. Ustedes se preguntarán, pero es que si los nazis eran nacionalsocialistas, ¿cómo es que Chávez se alió con Cristina, que era peronista, que era justicialista? Miren, entre los socialistas ellos se reconocen, hay de diversas variantes, pero al final es un odio al proyecto individual de las personas, es un odio completo a la libertad de los ciudadanos, es un odio completo a la expresión, a la libre expresión en diversas formas, materiales y no materiales del individuo. Argentina afortunadamente regresa un poco la cordura y veremos a una Argentina distinta. El programa de Javier Milei, que está disponible en internet, pues lo podrán leer. No es de digamos, de un libertarismo radical, es más bien de un liberalismo económico con sentido común. Y a mí personalmente, lo único que me preocupa de los movimientos liberales, la única cosa que no se han cuestionado, pero porque no, tal vez no ha llegado el momento, es por qué los países ricos se vuelven decadentes. Y esa es una reflexión que es importante porque afecta la sostenibilidad del sistema en el muy largo plazo. Pero eso es una discusión para otro día y por ahora, digamos que hay que estar contentos de que Javier Milei llega triunfo en estas elecciones paso, que los argentinos tienen la posibilidad de regresar a una Argentina abierta, de una Argentina próspera. Y una de las medidas que va a tomar Javier Milei, si llega a ser presidente, y ese es un gobierno, es la dolarización. Esto es un detalle importante que puede servirnos en Colombia. La dolarización hace que los políticos no puedan
de volverse a imprimir dinero y a destruir el valor de los ahorros. Es cierto que un país se somete a las reglas de la Reserva Federal de Estados Unidos y que pierde su, entre comillas, soberanía sobre el dinero, pero eso pues a la hora de la verdad vale 5 centavos, porque el resultado en la Argentina, ¿cuál ha sido? Es este, precisamente, es la total destrucción del valor del peso argentino, no una vez, varias veces. Y quienes quieran estudiar un poco de historia económica y monetaria, pues se darán cuenta del desastre tan monumental que ha sido el manejo monetario en la Argentina en los últimos 30, 40 años, con un par de excepciones, que no han hecho diferencia en el largo plazo, porque han permitido el regreso de populistas como los Kirchner, etcétera. Entonces, para lo que nos corresponde a nosotros en Antioquia Libre y Soberana, sí que decir algo es, este es una señal muy importante de que sí se puede, de que sí se puede cambiar de actitud, de que sí se puede cambiar de modelo, de que el sistema debe cambiar. Argentina tiene una ventaja sobre Colombia y la ventaja es que Argentina es un país federal. Tiene un régimen presidencialista que, entre otras cosas, a mí me parece que es una falla seria, pero es un país federal. Entonces, en esa instancia, pues por lo menos van un paso más adelante que Colombia, que lamentablemente es una república unitaria que pasa de ser cerrada y trancada por dentro con la Constitución del 86 a un salto que en este momento estamos viendo, que es el salto de la Constitución del 91, que es una eclosión y una explosión de criminalidad completa, y que no me crea, revise las últimas declaraciones de Gustavo Petro. Entonces, estamos en un momento en Colombia muy difícil. El otro problema que nosotros tenemos en Colombia muy grave es, en Colombia no está permitido el liberalismo económico como el de Javier Milei. El de Javier Milei es una manera de ver el mundo, el liberalismo económico clásico de Alberti. Esas constituciones en Colombia son absolutamente prohibidas. Y cualquiera que hable de eso, y eso lo digo yo por experiencia propia, recibe amenazas de muerte, recibe amenazas y es expulsado. Es decir, en Colombia el liberalismo económico es anatema, es una cosa, es un tabú y no se puede conversar. Y ni siquiera se puede proponer porque las personas se vuelven sumamente agresivas. Yo veo en los comentarios de Twitter con mucha frecuencia personas quejándose de los problemas, pero yo les quiero decir algo. Colombia es un país de privilegios administrados, no es un país de derechos. Entonces, cuando los taxistas, los transportadores o los industriales se quejan y piden medidas, lo que están pidiendo es una administración de privilegios. Y lo que termina sucediendo es que cuando personas como nosotros, de Antioquia Libre y Soberana, o digamos un candidato que en algún momento puede llegar, candidato como Javier Milei puede llegar a proponer liberaciones y liberalizaciones del mercado, la respuesta más común, y ustedes la han visto, es con mis privilegios no se metan. Entonces, básicamente en Colombia lo que tenemos es una uña enterrada que no se puede arreglar. Es simplemente estamos mirando hacia adentro y nos estamos mirando todo el tiempo hacia adentro y nunca somos capaces de mirar para afuera y de mirar con positivismo una situación, o con positividad más bien una situación, y se nos olvida que un mercado libre nos beneficia a todos, pero un grupo de privilegios termina destruyendo el país. Que eso es Gustavo Petro. Gustavo Petro es la consecuencia de la destrucción paulatina de lo poco de modelo liberal que queda en Colombia. Y esa destrucción paulatina, ¿de dónde viene?
de un modelo económico de posguerra, Segunda Guerra Mundial, en donde había reemplazo de importaciones, en donde se mantuvieron ciertos privilegios, la economía se mantuvo cerrada y con el tiempo la demanda de los ciudadanos por mayor apertura nunca se dio. Y lo que sucedió, esto es una cosa muy curiosa, es como la economía era completamente cerrada, el fenómeno del contrabando siempre floreció en Colombia. Pero para el momento en que se abre la economía en los 90 con César Gaviria, no se abre para adentro. Entonces la economía interna no puede competir con economías abiertas internamente y abiertas externamente. Y el país básicamente explota. Hay una serie de importaciones, obviamente, y la gente tiene acceso a nuevos bienes, a bienes de mejor calidad, pero la consecuencia es que internamente no podemos aprovechar la apertura económica de otros mercados porque somos internamente incompetitivos. Ese modelo lo perpetúa un tipo como Álvaro Uribe Vélez y que protege a unas élites que se hace llamar liberal, pero no lo es un socialdemócrata. Y entonces, tipos como Álvaro Uribe Vélez, que son anticomunistas, no necesariamente son pro libertad de mercados, porque si liberan los mercados se queda sin la financiación de los grupos económicos. Y los grupos económicos están viendo la consecuencia actual de haber apoyado ese modelo. El problema es que ya están montados en ese tigre y si se bajan, el tigre se los come. ¿Cuál es el tigre? El problema es el tigre es Gustavo Petro, las FARC, el ELN, las BACRIM, finalmente van a terminar comiéndose a todos aquellos que han apaciguado y que han evitado su propia destrucción a través de la administración de privilegios y no de la apertura de los derechos. Entonces, en Argentina, por lo menos, regresan, hay un ambiente en el que se puede hablar de libertades económicas, de liberalismo económico. En Colombia no somos capaces de ese ejercicio. Es absolutamente lamentable y eso demuestra el nivel de atraso cultural que hay en Colombia. Em, no queda más que felicitar a Javier Milei por todos estos años de insistencia en una posición que es moralmente correcta, económicamente correcta. Esperemos qué sucede en octubre con las elecciones presidenciales, cómo se reacomodan las fuerzas y no se dejen engañar por la propaganda. El liberalismo económico trae bienestar material. Veamos qué sucede con el resto. Que nos sirva Argentina otra vez como referente de ese desarrollo, de ese país a donde los colombianos iban a estudiar medicina, porque Argentina era un país avanzado en medicina. Era el país a donde se iba uno a darse en los años 20 y 30 un paseo a un lugar desarrollado. Fue uno de los primeros países de Latinoamérica que tuvo metro, un tren metropolitano. eh, y eso hay que recordarlo. Esperemos que Argentina regrese y esperemos que se vuelva un referente y que además de todo seamos capaces de entender algo y es, tenemos que dejar de matarnos cuando alguien dice una cosa diferente, porque eso sí demuestra muy claramente el nivel de atraso. A todos muchas gracias y espero que compartan el contenido, se suscriban al canal. Siempre hay que dar las gracias a nuestros patrocinadores. Y bueno, tenemos como siempre canal en no solamente de YouTube, sino en Rumble. Es un canal nuevo que es una plataforma que está creciendo. Y bueno, por favor síganos en Twitter y en las otras plataformas que tenemos. Y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Con mucho aprecio.